9 de mayo, jueves del... Voy a hacer una especie de repaso de nuestras charlas que hemos tenido. La primera charla fue dedicada prácticamente, hemos llamado Cosmos 1, Cosmos 2, Cosmos 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es la de hoy. La primera fue dedicada prácticamente a mirar toda la parte esotérica occidental, la tabla esmeralda, el macrocosmos, el microcosmos, etcétera, etcétera. La segunda charla fue dedicada prácticamente a las tradiciones, a dos tradiciones fundamentales, que es la hebraica, que es con la cábala, y la escuela sánscrita con la yoga, y mostrando todas las estructuras de los cuerpos, mundo respectivo en esas dos tradiciones. En el campo de la yoga, pues son los chakras. Una segunda, la tercera está dedicada a los chakras. Una segunda era la dedicada prácticamente a todo el proceso de nacimiento, concepción, nacimiento, madurez y muerte. Una charla que se consumió, creo que una o dos veces, o dos charlas que tuvimos sobre este proceso, que es como a través de los meses lunares pues vamos creando todo el fenómeno del nacimiento de un cuerpo físico y sus estructuras y sus propias estructuras o cuerpos sutiles, y el proceso de muerte. Empezábamos a tocar el proceso de muerte y manejando tiempos, unos tiempos que se establecían para mirar el ciclo vital. La siguiente, la 3, vamos a ver, la 3 fue dedicada a todo lo que era la gran cadena del ser. Si recuerdan esa, es interesante. Voy a dedicarme un poquito a mirar algunas estructuras mismas de lo que habíamos expuesto. Esta es la famosa gran cadena del ser. Es decir, eso es lo que llaman la sabiduría perenne, que hay ciertas, de la sabiduría perenne se extrae que las estructuras del ser están dadas por la materia, el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, que la han resumido en cuerpo, mente, alma y espíritu, que muchas tradiciones la han resumido solamente en cuerpo, alma y espíritu, sea un cuerpo físico, un cuerpo astral y un cuerpo mental o espiritual. Miramos todo ese tipo de la estructura y la gran nido del ser. Y una cosa interesante era que nos habíamos detenido en esto, de que toda la conciencia eran estructuras mentales. Cuatro y 5 fue dedicada prácticamente a todo lo que era lo que era el proceso de reencarnación. Recuerde que era muerte, reencarnación y meditación. Ahí miramos la tradición de todo el Bardo Todol, que es el libro más documentado, cartografiado de lo que es procesos de la muerte y la reencarnación propiamente dicha. Ahí miramos las etapas, que la disolución del gran cadena del ser, cómo se iban desintegrando el cuerpo físico, la mente, el alma y el espíritu. Eso fue dedicada exclusivamente a eso. También nos consumió una o dos charlas.
Hoy, ¿qué les traigo? Hoy vamos a hacer un repaso prácticamente de lo que es la meditación, ¿sí? Hoy está dedicada a la meditación. Tenemos a abordar, incluso esto ya lo he tocado, pero no sobra repetir. Y es más, es que esto no es inagotable, es perenne hablar de estos temas, ¿sí? Vamos a hablar de las clases de meditación y sus técnicas orientales y occidentales. Un pequeño resumen muy sumario, y en la cual yo lo abordé en las charlas anteriores. Hablaremos un poquito sobre el espectro de la conciencia, los modelos integrales, las estructuras básicas u olas o estadios, los estados de conciencia. Eso es fundamental. Sobre todo las estructuras básicas u olas o estadios y los estados de conciencia. Son dos cosas muy distintas. Por eso nos va a tocar los caminos de la evolución a través del crecimiento, el despertar con sus mapas de desarrollo y la expresión con su despertar, y la expresión de las perspectivas de la conciencia, y por supuesto la sombra que ya se han tocado en los lecturas de los viernes que se tenían programado, que es como a través de procesos se pueden ir curando, sanando a través de la trascendencia e inclusión. Se van sanando las dolencias, contradicciones o alergias respectivas. Habíamos dicho que la meditación integral, ¿qué es? El término integral es un acercamiento muy holístico que incluye e integra materia, mente, alma y espíritu, o sea, el componente de la gran cadena del ser, esencial para el complemento, que no carece en nada para ser completo y entero. Es integrador, es inclusivo, es global, es equilibrado. Reconoce la unidad en la diversidad, reúne, une, relaciona, abraza, pero no en el sentido de uniformar o eliminar las fecundas diferencias o matices y tonalidades que colorean nuestra humanidad plural. Integral significa comprensivo, inclusivo, balanceado, no deja nada por fuera. Un mapa integral o comprensivo de la conciencia tiene que contemplar estos 5 elementos. Nosotros los llamamos cuadrantes, niveles, líneas, estados y tipos. Estos no son meros conceptos teóricos, sino aspectos de la experiencia que cualquiera puede verificar y reflejan el perfil fundamental de su propia conciencia. Los cambios que se van a producir el mañana son cambios de la revolución de la conciencia. Hablaremos en otras oportunidades de estos temas, de cómo se va a reflejar, cómo va a estar la humanidad, cómo va a vivir la humanidad en el futuro. Y voy a abordar estos temas tan profusamente y los situaremos en el tiempo a través de lo que se llaman eras precesionales, eras zodiacales, es decir, ya metiendo de lleno ya lo que es la parte astrológica o cosmobiológica, como quieran llamar. Las clases o tipos de meditación. Existen
variadas meditaciones. Hay la meditación budista muy famosa, la chamata, en la cual se inspiró mindfulness, y un complemento que tiene la vipassana, que es mucho más, digamos, un nivel más superior de la meditación budista. Hay la meditación budista tibetana como la Dzogchen y Mahamudra, que son prácticamente dedicados a los estados de la conciencia, estados del ser de la conciencia. Y Dzogchen es más compasiva, es más abierta, es abarcar más la humanidad. Hay la meditación muy famosa, la de los budismos, la de Sazen, a través de de procesos que llaman koan, acertijos. Son formas de diálogos entre el maestro con el discípulo. Le deja para meditar acertijos, que son los famosos koan. Hay más de 1000 y pico koan, que son prácticamente formas de evadir la mente lógica, entrar a otros estados del ser y alcanzar lo que llaman ellos satori, que es la iluminación. Está la meditación yógica o de chakras. Eso lo vimos en el 2, creo que estuvimos mirando eso al detalle, muchos elementos fundamentales de ello, de los chakras, de los 7 chakras principales, toda esta ciencia tan completa, tan trascendental como es la yoga, y se conoce como la escuela sánscrita, que es como la máxima expresión de la escuela sánscrita, que es la escuela del ascetismo, de las meditaciones contemplativas, meditativas, etc. Existe otras que son ya más propias del campo devocional, como es la trascendental, como es la mantra yoga, que llegó a Occidente a través de la transmisión de una palabra que era la puerta o la llave para entrar a los estados de conciencia superiores. Era el mantra. Entonces Occidente se llenó de mantras por todos lados, pero algunos que otros escuelas se apropiaron de ello y colorearon una generación con este tipo de meditación. Las determinadas escuelas tienen sus respectivas también meditaciones, como la escuela sufí, la cábala, que también la vimos, la meditación cabalística. Las cristianas pues son muy conocidas y son muy devocionales para tocar esos temas, ¿sí? Nos vamos a concentrar en una meditación más integral, en una mindfulness muy integral. Esta es prácticamente la plena, es la atención prácticamente y en la conciencia. Fue muy popularizada a través de Jon Kabat-Zinn, que escribió varios libros dedicados a ello. Esta meditación, que nos va que es una forma de entrenamiento corporal, ha demostrado reducir espectacularmente el estrés, intensifica las sensaciones de calma, relajación y de armonía. Estos son los beneficios. Alivia la ansiedad y la depresión, reduce el malestar provocado por el dolor, disminuye la presión sanguínea, aumenta la capacidad de aprendizaje, el coeficiente intelectual y la creatividad, y despertar los estados más elevados de conciencia, a los que en ocasiones se conoce como los logros más elevados de la naturaleza humana. Esto ya lo habíamos tocado, pero nos va a tocar volver a repetirlo, que son los 4 caminos de la evolución. Primero, el crecimiento y el despertar son las 2 columnas principales. El crecimiento y el despertar. ¿En qué consiste eso?
Otros complementos son la expresión y la limpieza que hay que hacer en el camino de la evolución. Ya vimos todo lo que era la evolución. Hablaremos de la evolución desde la conciencia. Primero, el crecimiento se mira a través de algo que llaman los mapas ocultos del desarrollo de la conciencia. Estos se conocen como los niveles de crecimiento del desarrollo de la conciencia. Son 12. Esto no, cuando meditan las personas no ven estos mapas ocultos. Esto se ve es cuando se interpreta cuando interpretan una visión. Ahí sí se reconoce el nivel. Esto es un proceso evolutivo. Desde hace 100 años están trabajando, la psicología del desarrollo empezó a encontrar estos niveles. Esto es muy propio de la mente occidental. La mente oriental se dedicó fue al despertar, pero el crecimiento ha sido la mente occidental. Se le han llamado niveles de conciencia y son del 1 al 12, son conocidos como arcaico. Tienen un color que es el color del espectro solar, que es que va del infrarrojo hasta el ultravioleta. Se le conoce como arcaico nivel 1, color infrarrojo. El nivel mágico tribal, que es magenta. El nivel mágico mítico, que es rojo. El nivel mítico tradicional, que es ámbar. El nivel racional moderno, que es naranja, color naranja del espectro. El nivel pluralismo postmoderno, que es verde. Un nivel que se llama integral, que es turquesa, color turquesa. Un supraintegral de tercer grado, y eso vamos a hablarlo, que es color blanco. Un nivel llamado paramente, que es añil. Estos niveles son más sutiles. Hay un nivel que llaman paramente, que es violeta. Hay otro nivel que llaman sobremente, que es ultravioleta, que estos ya son niveles no duales. Y hay un nivel que llama supermente o clara luz. Estos son los 12 niveles de crecimiento. Estos son los niveles de conciencia. También se conocen como las estructuras de conciencia. Ken Wilber, a través de sus 25 obras que tiene, de la cual 17 están en español, y cuando empezamos meditación, dimos una bibliografía y dimos de Ken Wilber la meditación integral, en un libro muy completo. Voy a hacer un pequeño recuerdo de eso. Bibliografía de la meditación. Ahí miramos, dentro de la bibliografía dimos una serie de libros como la meditación integral. Este libro este libro que se llama Meditación Integral. Lo dimos de referencia para que lo pudieran imprimir, leer. Ahí está toda la parte de lo que son crecimiento, el despertar. Aquí está el crecimiento, los mapas de desarrollo. Cada nivel, va hablando de cada nivel: mágico, nivel 1 mágico, el nivel arcaico,
el nivel mágico con color magenta. Ahí va explicando cada nivel, en qué consiste ese nivel de esa estructura de la conciencia. El nivel mágico mítico, el nivel mítico tradicional o ámbar, el nivel racional moderno. Es decir, aquí está explicando todo: el nivel integral turquesa, los niveles como supraintegral de tercer grado, y pasa a los famosos estados de la conciencia, que ahora vamos a hablar sobre ello. Bueno, no sé si recibieron un libro que yo les envié, porque si hablamos de meditación integral, ¿cómo estamos de gente? ¿Cómo estamos de quórum? ¿Y me escuchan? Aquí estoy. Bueno. Sí, lo escuchamos. Bueno, perfecto. Me gustaría aportar un poquito que en este libro de meditación integral él también trabaja las sombras del desarrollo. Sí, claro. Ahí está contemplado. Y más adelante vamos a hablar sobre ello. Toca que cierre el micrófono. Lucero. Cierre el micrófono, ahora sí, que me escuche mejor. Bueno, continuamos con nuestra exposición. Un momentico. Bueno, aquí vamos. Hemos dicho que los colores, aquí este cuadro, en estos cuadros de las estructuras de la conciencia son fundamentales. Estas son las que nos dan las visiones. Este es un desarrollo de la conciencia que tiene sus edades, ¿sí? Y a medida que vamos creciendo, pues se va, digamos, despertando estos estados, estas estructuras se van consolidando, se van incluyendo dentro de la evolución. Hay autores han creado sus propias líneas en esos niveles y han trabajado toda la vida para encontrar de que existen estos niveles, se han cartografiado las determinadas estaciones. Aquí están los determinados autores. Maslow, por ejemplo, le llamaban fisiológicas, de seguridad, pertenencia, autoestima, etcétera, etcétera. Este es el Jim Jesset, le llamó otro investigador de la psicología del desarrollo de la conciencia, le llamó estados arcaico, mágico, mítico, racional e integral. Es decir, esto que ve acá, esto es de Piaget, Aurobindo y otros psicólogos, pues establecieron los 12 niveles de las estructuras o estructuras de la conciencia, niveles también de desarrollo o estructuras de la conciencia.
y lo consideran como sensoromotor, operacional, preoperacional, uno muy simbólica, otra conceptual, la concreta, la operacional formal, la pluralista, la visión lógica superior e inferior, y la mente que llama mente iluminada o paramente, mente intuitiva o metamente, sobremente y supermente. Es decir, que todos estos niveles, todas estas estructuras son mentales. Otros como Graves, las pirámides o Don Beck en la dinámica espiral, pues lo llamará con otros nombres, pero citando algunas de las dos estructuras. Si podemos ver en esta gráfica, algo aquí interesante es que se establece en orden. Hay un primer orden que va prácticamente hasta la parte racional, digamos la parte pluralista, de la mente pluralista. Hay una de segundo grado que comienza con la visión lógica inferior y superior, y hay una de tercer grado que comienzan prácticamente con las mentes ya iluminadas o paramente. De ahí las últimas 4 incluidas son de tercer grado. Por supuesto, uno los visualiza con los colores, con los términos, según los autores, y va situando a qué se refiere cada autor. Muchos llegaron, Aurobindo llegó a lo último, a Supermente, su libro de la vida divina, creo que se llama, son 3 tomos, habla sobre estas 4 últimas, describe cartografía. Aurobindo Ghosh, ¿quién era Aurobindo Ghosh? Aurobindo Ghosh murió en los años 50. Fue uno de los más grandes sabios, iluminados, ¿sí? Y creó su famoso Arran de Aurobindo en la India, y fue famoso por su estructura en sus libros de síntesis del yoga y la vida divina, donde él se retira a escribir como un verdadero Nani yogi, y va cartografiando, describiendo sus estados superiores. Luego él va describiendo sus estados que tarde o temprano la humanidad vamos a tener. Estas estructuras evolucionan con el tiempo, y la humanidad del futuro van a ser más plenas en el desarrollo de estas estructuras. Actualmente la humanidad se divide en estas estructuras, donde casi el 85% está en los niveles rojo, ámbar y naranja, casi el 85%. Y en los últimos, el 1% está en el nivel 2 hay alrededor de un 10%, en el nivel 1 hay alrededor de un 4 a un 1%, y el resto pues se divide en el nivel arcaico. La humanidad se divide y está estratificada prácticamente en estos 3 grados, con sus 12 estructuras de la conciencia. Esto hay que tenerlo muy bien en cuenta, hay que estudiarlo. La obra de Ken Wilber es inagotable hablando sobre ello. Por eso yo quiero terminar hoy con las meditaciones integrales, y pasaremos a otros temas que se van a llamar la religión del futuro. Allá vamos a exponer más sobre estos niveles de las estructuras de la conciencia, y hablaremos también de los estados, hablaremos de las expresiones y por supuesto de la sombra. Robert Kegan, que ve acá en esta parte, él es un psicólogo de la Universidad de Harvard, donde él hace un estudio de las tradiciones contemplativas y meditativas, y lo estableció por
estas estructuras por orden, tercer orden, primer orden, segundo orden, etcétera. Él le llamó así. Y crearon sus propias escuelas, ¿sí? Los psicólogos como Greuter o Loevinger, James Loevinger, le llamarán a estas estructuras, pues tendrán otros nombres, pero se está refiriendo a lo mismo, ¿sí? La arcaica le conocerán como simbiótica, la mágica, ¿sí? A veces una o dos hacen una estructura, ¿sí? Autoprotectoras, conformistas. Las naranjas son más racionales, son individualistas, y las estructuras de segundo orden ya son autónomas, y las de tercer orden son ya transpersonales. Podemos ver acá en esta gráfica que todo es mente prácticamente, ¿sí? Desde una mente sensoriomotora, las estructuras, estas estructuras que hablan prácticamente es la conciencia, y la conciencia es mente, digamos, va de pequeña mente a gran mente, la gran mente, como hablan algunos que otros sabios e iluminados. Todo comienza con la mente sensoriomotora, luego pasa a mente preoperacional simbiótica, a la mente preoperacional conceptual, a la mente operacional concreta, que son las reglas, los roles, a la mente propiamente racional, a una mente pluralista. Se va ampliando la visión a una mente que llaman visión lógica y que tiene dos estructuras, una inferior y una superior, para completar las 12 estructuras. Y ya viene una etapa que llaman las sutiles, las psíquicas, sutiles, causales y no duales, que son la mente iluminada, la mente intuitiva, la sobremente y la supermente. Estas son las estructuras de la conciencia, y Ken Wilber, a través de su obra Meditación Integral, hablará de cada una de ellas, pero lo hablará como en este lenguaje arcaico, mágico, mítico, racional, etc. Llegará a hablar de cada uno, realmente hasta la parte integral o supraintegral. Ya en la religión del futuro que vamos a hablar más bien ya de las estructuras como las integrales de tercer grado, la paramente, la metamente, la sobremente y la supermente. Vamos a tocar todos esos temas. Para poner un ejemplo, vamos a ver si nos permite hacer estas estructuras se asimilan, los estados se asimilan a especie de escalones, ¿sí? Las estructuras es como una serie de escaleras, y que cada una escalera va teniendo una visión, un punto de observación que le da al estado de ser. Y las escaleras, digamos, son dos escaleras, podemos mirarlas acá, que son las estructuras de la conciencia. Son la mente sensoriomotora. ¿Qué visión va a tener? Es una visión muy arcaica, de fusión simbiótica. Se conocían como, si lean las primeras obras de Ken Wilber, se les llamaban fulcros, los fulcros, y van del 1 al 12, que prácticamente son las estructuras de la conciencia, o fulcros también. El fulcro 2 es la famosa mágica, la estructura mágica, que es una mente fantasía, emocional, sexual, que tuvo una visión mágica, inmediata.
El Fulco 3 ya es una mágica mítica, ya empieza a integrarse una visión mítica, pero es una mente conceptual o intencional según la psicología evolutiva. Los impulsos del poder, la seguridad, los famosos dioses del poder de la espiral dinámica, y es la mente más oportunista. Fulco 4, que es la mente concreta, reglas y roles, es una ya es mítica, ya es conformista, ya es tradicional, ya hay de pertenencia, ya hay diplomacia ahí en la mente concreta. La mente astral, que ya la mítica racional, ya la mítica racional es la mítica de reglas, de roles, ya es el experto. Esa mítica pasa a ser en el Fulco 5 la mente formal o racional, que es la razón, es lo múltiple, es lo moderno, es el logro, es el éxito, es el ego, superando todo. La mente pluralista ya es una mente muy postmoderna, ya es una mente que llaman planetaria, ya es individualista, ya es más sensible, es una mente muy verde, que es la escala que sitúan a esta generación verde, que es la mente ecológica, etcétera, etcétera. Hay otra mente, esa tiene la mente de visión, son dos, una inferior y una superior, que es más holística, es más sistémica, es más de estrategia. Ya vienen las otras, los siguientes grados, como es la mente de segundo grado, que la llaman la integral, es más global, es más conciencia de los constructos que se construyen. Vienen los de ya más de tercer grado, que es el Fulco 9, que es la paramente. Son más transglobales, son más conscientes del ego. El ego ya deja de ser ego, ya se vuelven, empiezan a formarse, son de pasar de egocéntrico, etnocéntrico, mundicéntrico, ya son más cosmocéntricos, tienen una visión más global. Viene la metamente, que son más visiones, son más visionarias. Vienen las famosas sobremente, que es la del tercer grado propiamente dicho, que es más trascendental, más supraintegral. Y viene la última, que es la supermente, que es no dual, que es la trascendente, que es la inmanente. ¿Cómo llegar hasta allá? La humanidad se divide en esto. Cada estructura de la conciencia vamos escalando y vamos evolucionando y la vamos adquiriendo. Aquí hay las edades en las cuales empiezan a verlos emerger a lo largo del desarrollo de la conciencia. Vemos que el lado físico, pues el organismo prenatal de los 10 meses ya lo tuvimos en cuenta. Ya el sensorio perceptual o sensación, percepción de 0 a los 3 meses. Ya la parte emocional, la fuerza vital de 1 a los 6 meses. Ya la parte de pensamiento e imágenes simples de 6 a los 12 meses. Ya el pensamiento mediante símbolos y conceptos, que es la mente llamada reptiliana o representacional, que es de 15 meses a los 2 años. Que la mente de reglas y roles, que es el pensamiento concreto, de 6 a 8 años. La reflexivo formal, que es el pensamiento abstracto, de 11 a los 15 años. Ya el pensamiento sobre el pensamiento. Ya la visión es lógica, que es a los 21 años que empiezan a desarrollarse. Este desarrollo implica de 5, algunos ponían 7 años. Se ha bajado 5, pero ya vamos en 3 años. Es muy probablemente que podamos llegar a menos de 3 años.
yo pienso que va a ser en meses que se puedan desarrollar. Pero digamos que serían las siguientes, que son las sutiles y causales. Las sutiles a los 28 años y las causales a los 35 años. Esta es una estructura que ponen unas edades para el mismo. La han sintetizado en 7. Esas 12 que ustedes vieron ahí la han puesto como 7, que es la arcaica, mágica, mítica, racional, psíquica, sutiles y causales. O sea, las 8 restantes, la mágica, arcaica, mágica, mítico, racional, ahí son 4. Pero ya la psíquica, sutil y causal representan las otras 8 restantes para completar las 12 estructuras de la conciencia. Por eso se le conoce la arcaica como el cuerpo, percepción sensorial, las emociones, la parte mágica, imágenes, símbolos, primeros conceptos, la parte mítica, que es el pensamiento operacional, concreto, el lenguaje, la parte racional, que es el pensamiento operacional, formal, la lógica, la parte psíquica ya, que es la visión lógica, la integración, la autonomía. Las sutiles se hablan de arquetipos, que es la iluminación, la intuición, y las causales, que es la vacuidad, que es el yo espiritual. Algunas escuelas, como la Vedanta, que voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para hablar un poco sobre ello. Algunas escuelas como la Vedanta que están trabajando unas meditaciones que van directamente al despertamiento de estados superiores de conciencia. Eso lo vamos a ver cuando es el despertar. Pero en el campo de la experiencia concreta existen algunos autores, además de las obras de Ramana Maharshi, de Nisargadatta Maharaj y de otros, y una generación de maestros espirituales como Papaji, discípulo de Ramana Maharshi, Robeada, discípulo de Ramana Maharshi, Muji, discípulo de Papaji, y así otros que se han realizado a través de un despertamiento súbito de la conciencia. Estas meditaciones son muy directas y hemos transmitido el Hamilton, por ejemplo, esta autora que buscó durante muchos años. Bueno, esto me estoy adelantando. Esto es para hablar del despertar de la conciencia, no el crecimiento de la conciencia. Esto es del despertar. Pero bueno, ella hacía meditaciones después de seguir yoga, enseñanzas de Kundalini, meditaciones, y finalmente encontró la enseñanza directa en Nisargadatta, Ayachanti, Muji, Papaji y otros. Bueno, conocemos de Nisargadatta, sí, pues las meditaciones vipassana, por supuesto, que es lo que estamos explicando. Pero Ayanti, Muji, Papaji, ¿quiénes son? Ellen Hamilton es un método muy sencillo y práctico. Es un método para trascender la mente por completo, del despertar plenamente al verdadero ser. Estas son meditaciones muy directas, meditaciones muy sencillas de hacer, ¿sí? Ella, yo les mandé unos libros
que es uno que se llama Disolviendo el Ego, que fueron comprados por Lucero, y lo divulgamos a través del formato PDF, Disolviendo el Ego, donde es interesante ver cómo ella hace su proceso de meditación, y va hablando sobre qué es el ego, las ventajas, las primeras etapas de la práctica, cómo aprendes a sintonizarse, cómo escuchar el silencio, cómo descansar en la quietud. Estas ya son muy prácticas, estas meditaciones, y alcanzar los estados, pero estos son los estados de conciencia, que es lo que hablaremos después. Por eso me estoy anticipando, pero estoy dándole ya contenido de estas charlas. El otro libro que divulgamos fue Comprobando la Realidad, que era una guía muy sencilla para la iluminación final, que también son estados de la conciencia. Este prácticamente habla de en cómo las diferencias entre lo que llaman el noumeno, lo fenoménico, y el sujeto y el objeto. Como citó Adyashanti es otro gurú. Este se formó sí durante 14 años en el, digamos, fue más meditación Zen. Fue estudiante tuvo una maestra Zen, pero a los 25 años tuvo una iluminación, y Nisargadatta despertó su conciencia, y empezó a hablar sobre procesos de iluminación, la enseñanza de la iluminación y despertar de la ilusión del estado de separación para alcanzar la realidad del uno, que le llamó. Él reside en California y dicta clases, es famoso por su libro El despertar de la conciencia. Hay como de este autor hay como 10 libros, creo que son. De Elena Hamilton en total hay como 8 libros, pero 2 están en español, que es lo que le enviamos a sus correos, lo pusimos en la página de nuestra comunidad. Llevamos 50 minutos. Bueno, más bibliografía habíamos dado. Cierra el micrófono, alguien allá. Y algo que no sabe el grupo, tengo también aquí presente otra persona que como está. Ahora sí, estamos bien. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Que hable el micrófono y me... Luis, cierra el micrófono. Tiene mucho ruido. Cierra el micrófono. Luis, cierra el micrófono. Lucero, por favor, cierra el micrófono. Lucero, cierra el micrófono. Ahora sí. Continuamos. ¿Me ven? Sígueme. Continuamos. Hemos visto que seguimos hablando del espectro de la conciencia de las estructuras. Bueno,
Estas son las famosas 12 estructuras y las determinadas investigaciones que hicieron todos estos autores, porque estas estructuras evolucionan, son de primero, segundo y tercer grado. Las 7 edades que tiene la persona, que tiene una persona, un ser humano, van desarrollando este tipo de estructuras. La física del 1 a los 7 años, la emocional sexual de los 7 a los 14, la mente lógica o inferior de los 14 a los 21, la mente lógica o media de los 21 a los 28, la mente psíquica superior de los 28 a los 35, ya el sutil del alma de los 35 a los 42 y ya la causal o espiritual de los 42 a los 49 años. Si ponemos fechas, si ponemos tiempo a una vida humana. Por supuesto, cada estructura, si no se lleva, si no se trasciende, si incluye, si no se maneja bien, va a producir una serie de trastornos que se llaman patologías. Por supuesto habrá unas modalidades de tratamiento, ¿sí? Pero las patologías, habrá patologías perinatales, de la psicosis, psiconeurosis, las patologías de guiones, la neurosis de identidad y los trastornos psíquicos o patologías sutiles causales. Las técnicas, pues, habrán técnicas para el tratamiento de cada una de estas patologías. Bueno, hasta aquí lo que son las estructuras de la conciencia. Nuevamente el libro de la meditación integral y en el libro de la meditación vamos a hablar del despertar y los pasos que conducen a la iluminación. Estos son los estados de la conciencia. Repito, vamos a hablar de lo que se llaman los estados de la conciencia. ¿Y cuáles son? En esta gráfica vamos a mirar a ver si llegamos allá. Lo miramos por otro lado. Son los estados de la conciencia, son el ordinario, el sutil y causal. Digamos así lo sintetizan, pero hay dos más. Hay dos más que se llama, uno se llama el Turiya, el testigo supremo, y el otro se llama el Turiyatita. Hablaremos de eso. El Turiyatita, conciencia no dual. Nos explica en el libro Meditación Integral. Por eso le digo que es el libro, mándenlo a imprimir, ténganlo de referencia, consúltelo, investíguenlo, vuélvanlo a leer, etcétera. Y todo lo que voy explicando de una manera sintética, ahí está explicado. Por eso, cuando tocamos el tema del despertar, hablaremos de estos estados naturales de la conciencia. Vigilia, que es el ordinario, el sueño, que es más sutil, y el sueño sin sueño, que es más causal. Pero hay dos más, que se llama el testigo puro, Turiya, y la conciencia de unidad pura o no dual, Turiyatita. Estos estados, las meditaciones que se enseñan es para alcanzar estos estados, pero no tienen en cuenta las estructuras de conciencia, que son las visiones. Ese es el error de la meditación si no es integral,
dejan una parte, queda a medias, queda incompleta. Por eso las meditaciones integrales tienen que contemplar las estructuras de la conciencia y los estados de la conciencia. Cuando se habla de despertar, se habla de los estados de conciencia. ¿Y los estados de conciencia cuáles son? La vigilia, sueño y sueño sin sueño. Todo el mundo, hasta los animales, tienen conciencia y tienen estos estados. Ellos tienen vigilia, están despiertos, sueñan, tienen sueño sin sueño. Pero los humanos tenemos dos estados superiores, que es el testigo puro o turilla, y el testigo, que son niveles causales y conciencia de unidad pura o no dual, que también se conoce como el turillatita. Hay otros estados que llaman los estados alterados de conciencia, pero es otro cuento y es muy propio de Occidente y son temporales, no son estados o estructuras permanentes de la conciencia. Estas son estructuras permanentes de la conciencia. Pero ¿qué son un estado? Un estado es básicamente un nivel obtenido solo temporalmente. Pero cuando usted tiene acceso ilimitado a un estado de conciencia, entonces ya es una estructura permanente, o también nivel de desarrollo de la conciencia, de los estados de conciencia. Cada uno de estos estados tiene su propio cuerpo. El despierto es el cuerpo físico burdo que se conoce. El dormido es el cuerpo sutil, también conocido como astral. El dormido sin sueño ya es causal y no todo vale. Muchas veces lo sintetizan en los cuatro. Aquí tenemos los cuerpos ordinarios o físicos, sutiles o astral, el causal, el turillatita o no, o testigo, el testigo, turilla, y los no duales o turillatita. En Occidente se conocen como los caminos de purificación, de iluminación y noche oscura, que se conocen como el misticismo, la noche oscura del yo, la noche oscura del alma y la noche oscura de los sentidos, para producir ese despertar. Recuerde que estamos hablando del despertar de la conciencia. Me di a la tarea de sacar los nombres que tienen las tradiciones contemplativas y meditativas, refiriéndose a los dos últimos estados, que es el causal y el no dual, los nombres que le tienen. Y es extraordinario ver estas tradiciones cómo hablan de esos estados. Y miren los términos que utilizan ellos. Ellos le llaman el yo superior. Recuerde que estoy hablando de los estados causales y no duales. Usted estoy hablando de los estados que llaman turilla y turillatita, o la del testigo y la de la unidad no dual. El yo superior le llaman el yo puro, el ser último, el yo verdadero, el sujeto verdadero, el testigo consciente puro, el yo real, la fuente, el fundamento del ser, la conciencia testigo, el vidente puro, el despertar uno, la entidad suprema, le dicen los sufíes, el reflejo puro, el vidente real, es testigo, la verdadera condición, los zen le dirán subjetividad absoluta, el rostro original, la verdad siempre ya, la apertura y vacuidad radical, el puro infinito, yo, le llamará Ramana Maharshi, yo minúscula, yo mayúscula, el yo observador puro, el espíritu genuino, el yo soy auténtico, esidad, talidad no dual, un solo sabor, plenitud infinita, la verdadera naturaleza, el ser iluminado y despierto último, el yo puro en su rostro original, la libertad pura,
espacio, la verdadera condición, Brahma, para Brahma, el absoluto, la realidad fina, la última realidad, la entidad no identificada, el oyente anónimo, la gran mente, la conciencia libre, la apertura eterna, el sol, el ser no nacido e inmortal. Todos estos nombres son dedicados a estas estructuras, perdón, a estos estados de la conciencia, del despertar de la conciencia, que son estados causales y no duales. Con estos términos se descifran y cartografían estos estados. ¿Qué van a producir estos estados de despertar? Van a producir mucha libertad, van a producir una paz y una felicidad absoluta, eterna. Estos estados producen unos estados de iluminación muy plena, pero para llegar a plena para alcanzar la plenitud, tiene que realizarse con las estructuras de la conciencia, o sea, con las visiones para poder interpretarlo. Estas son las experiencias que se viven, experiencias súbitas que tienen, que es el sunyata, sahaja, o experiencias con nirguna, saguna, el purucha, espíritu, el samadhi con saguna, samadhi nirguna, el turiya, el turiyatita y establecimiento del ojo del espíritu. Son las experiencias que tiene. Esta tabla es interesante porque fue realizado por Ken Wilber y un psicólogo Campos. Estoy averiguando sobre él y después les comentaré. En las Religión del Futuro les comentaré. Estas se han sintetizado en 2, 4, 6, 7 las estructuras. Estas que ven acá se conocen como las estructuras. Mirar a ver si sale así. Se conoce como las estructuras de la conciencia, que van desde el arcaico y terminan en el nivel supraintegral. Y esto que ve acá, estas que ven acá, son los estados del ser, que son, las sintetizan de 5, las sintetizan en 4. Los estados del ser, los estados de la conciencia o del ser, que llaman. Los consideran con su cuerpo ordinario, natural, sutil o teísta, que es el cuerpo astral, causal o testigo sin forma. Ahí hay dos, hay un causal y hay un testigo, pero los sintetizan en ese tercero. Y los no dual, cada una de estas rejillas lo que hace es lo siguiente: todos tenemos estos estados del ser, todos los tenemos, el ordinario, el de vigilia, ordinario, sutiles, causales, etc., que lo podemos despertar en esos estados. Pero ¿cómo interpretamos, cómo tenemos cómo vemos las visiones que tenemos del mundo? ¿Cómo se ve el mundo? Entonces depende, usted puede tener experiencias no duales. Lo ideal sería tener experiencias no duales en niveles supraintegrales. Ahí lo más pleno sería verdadera iluminación en esa parte, una verdadera iluminación muy plena, con sabiduría, con una visión muy amplia, abarcante, uniabarcante, holística, integral, ¿sí? Como hemos visto, ¿sí? Esto nos da la visión y nos da todos tenemos la sensación de identidad, pero cuando se habla de despertar, se habla de estos estados, de estos que vemos acá, de estos estados, cuando se habla de despertar. Pero cuando se habla de crecimiento, se habla de estas estructuras. Estas son de crecimiento y estas son de despertar. Recuerden, retengan bien.
Ahora, se unen, por supuesto, se unen una con la otra y se interpreta la realidad. Pueden tener, hay maestros que tienen experiencias no duales, pero están en un estado mítico. Tienen de este tipo de experiencia. Tienen experiencia en este estado, pero la interpretan en este estado. Entonces vienen hablando de una visión muy mítica de las cosas, ¿sí? Y tienen unos conceptos muy atrasados sobre el hombre, ¿sí? Y por supuesto, pues las visiones son muy fragmentadas, muy tergiversadas, ¿sí? Pregonan el asesinato, ¿sí? Maestros pregonando el asesinato, es ridículo, ¿sí? Como han alcanzado esos estados, pero tienen una visión muy pobre sobre el ser humano, ¿sí? Y a medida que vamos creciendo, pues nuestras experiencias nos va mostrando la realidad en ese crecimiento. Recuerde que evolucionamos así. Repito, estas que ven acá producen crecimiento. Estas verdes, estas que ven acá en la línea verde, producen que se llama crecimiento por C. Y estas que ven acá producen el despertar. Voy a poner con una D. Despertar de la conciencia. Y estas son el C, la que produce crecimiento, son las estructuras o niveles de la conciencia. Esto hay que tenerlo muy claro, repetirlo, no me canso de repetirlo en todas las charlas, y en las futuras charlas lo voy a repetir, porque estos conceptos deben estar muy claros, muy precisos, porque cuando mediten se van a encontrar con estas realidades. Esta es una experiencia, una sensación de identidad de un yo pleno. Las técnicas de meditaciones vedantinas son más dedicadas al despertar, pero casi todos los niveles, todas las meditaciones no tienen en cuenta esto. Esto se debe gracias a la psicología del desarrollo, a la evolución de la conciencia, y a Ken Wilber, que hace esta síntesis magistral y hace que las meditaciones pues sean más plenas. Esta es la sabiduría del futuro. Por supuesto, uno puede medir el desarrollo de la conciencia a través de unos psicógrafos para mirar lo que es el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu, que es la cadena del ser que hemos venido hablando. Viene el tema de lo que son las expresiones, que son los cuadrantes, y las sombras, que ya nos han tocado, pero vamos a dejar ahora para preguntas, si tienen alguien que preguntar.